Es el lunes que marca el regreso de un viejo conocido para quienes siguen este ciclo. Sí, me refiero a Luis Toto Caputo, un hombre que aterrizó en Estados Unidos acompañando a Javier Milei y que la semana pasada se encargó de enterrar una de sus dos propuestas vertebradoras de campaña, la dolarización. Ahí está la foto de Javier Milei con su pose tradicional de campaña, dedos en alto, a su lado un sonriente Toto Caputo y cerrando el cuadro Nicolás Posse, quien va a ser el jefe de gabinete del líder de La Libertad Avanza y quien 4 meses atrás lo conchavó a Caputo para que armara un plan alternativo al dolarizador. Claro, ahora desayunándose con esto, me imagino yo los reproches que invadirán la cabeza de Patricia Bullrich, por ejemplo, que creía en aquel momento que lo tenía a Toto en sus filas. También creía que lo tenía Mauricio Macri. Pero lo cierto es que finalmente fue este el hombre elegido para hablar con los bancos. Atención porque hasta el 10 de diciembre, salvo las cosas que han puesto por escrito, yo aguardaría los primeros anuncios. La estrategia de La Libertad Avanza es soltar nombres de a poco para mantener la iniciativa en su campo, pero Caputo todavía no está claro si va a ser el ministro de Economía o el presidente del Banco Central. Claro, voló por un lado Emilio Ocampo y esa eyección es la que resulta más ilustrativa de hasta qué punto se aplazó o se enterró el plan de la dolarización sin dólares. Y después, el sábado por la noche, Demian Reidel, un físico del Balseiro que luego se fue a Wall Street, hizo muchísimo dinero allí, volvió con Macri para desarmar, decía él, el cepo de 2015 y acompañó a Federico Sturzenegger en esa mega devaluación de fin de 2015 que trajo aparejada la inflación de 2016. Bueno, él dijo el sábado a la noche, yo, presidente del Banco Central, no voy a ser. Lo que está claro es que este hombre, Luis Caputo, jefe de la consultora Anker, primero secretario de Finanzas del gobierno de Mauricio Macri, después ministro de Finanzas cuando fue ascendido en 2017 y luego presidente del Banco Central en medio de la corrida que nos entregó a las fauces del Fondo Monetario. Bueno, este hombre va a ser el timonel de la economía, por lo menos en el primer tramo del gobierno de Javier Milei. Claro, dolarización no, pero ¿cuál es la especialidad de Caputo? La deuda. Deuda sí. Acá lo tienen a Caputo cuando también, en una foto que conseguimos y mostramos en este envío, quedó inmortalizado en plena corrida cambiaria en 2018, con su mujer disfrutando de la playa de Ipanema. Claro, era mucho estrés el de aquel momento, el de administrar una mesa como la del Banco Central, y allí fue Caputo a tomarse su descansito. En aquel momento se hablaba mucho del balance work-life, recuerdan, ¿no? El balance entre el trabajo y la vida, que después Macri confesó tiempo más tarde que organizaba en torno a Netflix y a las 7 de la tarde, el final de su jornada laboral. Pero Caputo encabezó el viernes una reunión con banqueros. Una reunión en la que había banqueros importantes. Estaba Jorge Brito, del Macro, estaba Facundo Gómez Minujín, de JP Morgan, había representantes del Galicia, del Santander, del BBVA, estaba Patricio Superville, otro banquero local importante. ¿Qué les dijo ahí? Por un lado, dijo que lo conoció a Milei cuando le entregó un informe sobre dolarización a pedido de Posse, el hombre que ven allí junto a Caputo y a Milei. No aclaró si ese informe era positivo o negativo. Yo les digo, era negativo. Caputo, la semana pasada, un día después del triunfo de Milei, el día feriado, distribuyó entre los abonados de su consultora Anker un paper muy sencillo de 2 páginas que decía no va a haber dolarización a cualquier precio. Así textualmente. A mí me llamó la atención que fuera con tanto
detalle que esto se dijera con tanta autoridad cuando Caputo todavía no tenía un rol asignado, pero claro, él sabía. También les prometió que no les va a enchufar un bono compulsivo por las LELIQs. Ahora vamos a profundizar un poco más sobre las LELIQs, pero les garantizó eso en la reunión a los banqueros. ¿Por qué? Bueno, porque como hemos dicho en este envío, hasta el cansancio, la dolarización, en caso de hacerse ahora sin dólares, implicaba necesariamente una maxi devaluación, un salto a 3.000, 4.000, 5.000 pesos del dólar, y además una expropiación de los depósitos en los bancos. Podía ser bajo la forma del plan Bonex, estirarlos en sus pagos, tengan la moneda que tengan. Podía ser una cosa más parecida al corralito, aunque con los recaudos del día de hoy, que con las billeteras financieras, con las electrónicas, no existen las restricciones, por ejemplo, al retiro de efectivo que existían en la época de Domingo Cavallo, otro fanático de Milei. Les dio pocos detalles sobre de qué manera va a resolver lo que Javier Milei considera el principal problema, que son las LELIQs, pero deslizó que es capaz de conseguir dinero en el exterior. Algo que la mayoría de los banqueros que estaban ahí no le creen, pero que se está jugando en este momento en Estados Unidos, a donde esta misión de altísimo nivel se reúne con el Fondo Monetario, con inversores de Wall Street, de los que hoy, por ejemplo, lo vieron después del Rabino, los funcionarios del gobierno de Joe Biden, que ayer, por ejemplo, le confirmó que mañana lo va a recibir Jake Sullivan, otrora el hombre de masa, allí en Washington. Lo que olvidó chequear Caputo son un par de cuestiones pendientes. Por un lado, lo judicial. Recordarán ustedes que cuando Caputo lanzó su ciclo de mega endeudamiento, aparecieron algunos cuestionamientos a la ejecución de ese plan de endeudamiento. Por ejemplo, se cuestionó que, viniendo él del Deutsche Bank y también su mano derecha, Santiago Bausili del Deutsche Bank, contrataran al Deutsche Bank para las primeras emisiones. Claro, ellos decían, nosotros contratamos a todos, contratamos al JP Morgan, al Deutsche Bank, al Citi, al HSBC. Bueno, hay cosas que la ley no permite. Por eso, en su momento, se abrió una causa sobre Caputo, sobre Santiago Bausili y sobre otros funcionarios del equipo económico, y terminó procesado el que era el número 2 de Caputo, este hombre, Santiago Bausili, que en este auto de procesamiento de 2021, página 45, fue hallado responsable de estas cosas: de haber trabajado hasta el 25 de enero de 2016 en el Deutsche Bank, un día después haber sido designado subsecretario de Financiamiento, haber seguido recibiendo del banco un plan en cuotas de indemnización, ellos lo llaman equity plan, le dan acciones del banco, o sea, el tipo contrataba al Deutsche Bank mientras no solo recibía una indemnización por los servicios prestados, sino que además estaba atada al desempeño de ese banco, porque era cobrada en acciones. ¿Qué más? Pese a ser empleado, haber sido empleado y a tener acciones en la entidad, intervino, por ejemplo, firmando pagos de honorarios a los abogados y agentes financieros del banco. Cuarto, destaca el auto de procesamiento, esa prohibición era conocida por el imputado porque en otro expediente se había excusado de intervenir en cuestiones vinculadas al banco, y para peor, en el quinto punto, dice que había mantenido reuniones en el Ministerio de Finanzas, en la Secretaría de Financiamiento, con los que eran sus jefes, hasta muy poquito tiempo antes de eso. Este procesamiento es de 2021, o sea, ya ha terminado el gobierno de Macri. Bausili se había ido a trabajar con Caputo a esta consultora que le va muy bien y que hace muy buenos informes, que es Anker, que ahora no sé en manos de quién va a quedar, porque al parecer Caputo se lleva a todo su equipo que trabaja acá en la calle Juncal, en Palermo, al ministerio que todavía no sabemos cómo se va a llamar, o al Banco Central en caso de recalar ahí. La nota que Bausili firmó es esta, es una nota que firmó con Luis Caputo en
2016, donde le escribía Bausili a Caputo: señor secretario, me dirijo a usted para excusarme en todas las decisiones que estén vinculadas con el Deutsche Bank. Por eso es que lo procesan 5 años después, hace 2 años, lo procesa el juez Casanelo por negociaciones incompatibles con la función pública. A Bausili lo hace zafar la Cámara. Zafa en segunda instancia, le revocan ese procesamiento que, bueno, como digo, había surgido después de una larga investigación que llevó adelante la Fiscalía del doctor Federico Delgado, que en paz descanse. Eso llevó a que se apelara el sobreseimiento y hace 3 meses nada más el juez Casanelo volvió a procesar a Bausili por esta misma cuestión. Insistió ante la Cámara para que se siguiera discutiendo este asunto. Hay otra cosa que al parecer olvidó el ahora todopoderoso Caputo, el revitalizado Toto Caputo, en estas gestiones de urgencia que hace para Javier Milei, que es una ley. Hoy me dijeron que uno de los financistas con los que se reunió en Nueva York, como parte de esta gira que mañana los va a hacer recalar en Washington, uno de los financistas le dijo a Caputo: che, ¿vos no sabés que para emitir deuda tenés que sacar una ley del Congreso? Claro, en la época de Caputo esto no era así. Y todo pasó muy vertiginosamente en el medio, pero claro, hay una ley que en su momento el primer ministro de Economía, Alberto Fernández, sacó pecho y la bautizó con su nombre, la Ley Guzmán, como se la conoce en el Congreso y en el Ministerio de Economía, que específicamente obliga a pasar por el Congreso para toda emisión de deuda extrapresupuestaria, como sería obviamente una emisión de estas características como la que quiere hacer Caputo. Fíjate lo que dice: toda emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjera que supere el porcentaje establecido en el presupuesto original requerirá de una ley especial del Congreso de la Nación. Y sigue la 27612 y aclara que todo programa de financiamiento u operación de crédito público con el Fondo Monetario Internacional, así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas, va a requerir de una ley del Congreso que lo apruebe expresamente. Esto fue una sorpresa para Caputo, por lo que me dijeron hoy en la reunión. Insisto, todo pasó muy rápido y pueden no haberse adecuado el andamiaje legal en una consultora tan chica como Anker para un paso tan trascendental como el que quiere dar el hombre de la deuda a 100 años. Bueno, esto es algo que seguramente va a traer cola, porque justamente en el Congreso es donde, en un ratito lo va a detallar Gaby Vulcano, es donde se va a dar la principal pulseada para ver si pasa o no pasa el paquete de medidas iniciales, el paquete de ajuste que quiere lanzar Javier Milei. Ahora, ¿qué pasa con las LELIQs? Vamos a este tema por un segundo. Primero, para dimensionar, acá está el gráfico que muestra la evolución de las LEBACs y LELIQs, que son el reemplazo de las LEBACs, en dólares. Primero expliquemos qué son. Las LELIQs son instrumentos que el Banco Central coloca en los bancos, les da a los bancos a cambio de pesos para absorber el excedente monetario, es decir, los pesos emitidos de más. Supongamos que el Tesoro tiene déficit, quiere seguir gastando para asistir a un sector de la población, el Banco Central emite pesos para solventar eso, se lo da el Tesoro a los sectores menos pudientes, ellos gastan en un supermercado y el supermercado lo pone de depósito en un banco. ¿Por qué? Entre otras cosas porque no le dejan comprar dólares. Ese depósito en un banco, lo que haría cualquier banco del mundo es agarrarlo y prestárselo a otro. Pero claro, no hay demanda para crédito a largo plazo en pesos. ¿Por qué? Por la inflación que tenemos. Y en parte también porque los bancos no hacen una agresiva oferta de esos créditos cuando podrían hacerlo.
si no tuvieran el negocio fácil al lado, que es dárselo al Banco Central a cambio de un jugoso interés. Ese jugoso interés supera la tasa que le pagan al ahorrista y entonces ahí hacen el spread en vez de prestárselo a la producción. Ahora eso, que por las altísimas tasas de interés que hay ahora se multiplica exponencialmente, es algo que en dólares fue mucho más alto en otros momentos. Por ejemplo, en la época de Federico Sturzenegger como presidente del Banco Central. Fíjate, la raya verde son las reservas, la raya amarilla son las LELIQs en dólares. Las LELIQs subieron, 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 ¿y cuándo cayeron ahí abruptamente? Cuando Macri devalúa. Cuando Macri devalúa, el monto de las LELIQs se licúa en dólares y cae abruptamente. Después vuelve a crecer a caballo de estas tasas altas y en el último año, con la sequía, pero también con la mala administración de las divisas de la campaña anterior, de la 2021-2022, vuelve a superar a las reservas y se vuelve a armar el problema. Ahora, ¿es una bomba la de las LELIQs, como dice Javier Milei? Bueno, en su propio espacio discuten esta idea. ¿Y por qué? Bueno, dicen, se puede tranquilamente licuar esa montaña de LELIQs devaluando, o también se la puede de a poquito esmerilar haciendo que haya una tasa de interés negativa. O sea, haciéndole perder plata a los bancos. El problema es que los bancos no le quieren pagar el interés a los depositantes a plazo fijo si no les dan a ellos la tasa garantizada. ¿Qué fueron haciendo los bancos? Acá tenés lo que hace un poco más explosiva la bomba. Este es el gráfico, el mismo que te mostré recién, pero con la discriminación por plazo. Lo verde eran las Lebacs, que eran las de Federico Sturzenegger, que tenían una particularidad muy especial, que era que se las podía comprar cualquiera, no solamente el conjunto de bancos que operan en la plaza local. Por eso se armó tan rápido esta montaña, porque vinieron de afuera a hacer bicicleta financiera con estas Lebacs que daban interés garantizado. Eso fue la época hasta el cambio de régimen del macrismo, hasta que llega el Fondo Monetario y lo desaloja, entre otras cosas, a Toto Caputo. Ahí entran en acción las LELIQs, que son lo amarillo. Pero también tenés acá los pases y otros instrumentos de más corto plazo, que es la parte blanca, la parte grisecita blanca. Fíjate lo que fue pasando en 2021 y lo que volvió a pasar ahora en 2023. Los bancos ya no renuevan la LELIQ, que es a más plazo, es a 6 meses, a 3 meses, a más plazo fijo, y empiezan a colocar pases. O sea, le dicen al Banco Central, te doy mi liquidez a cambio de un interés, pero a más corto plazo. Por eso, ahora, de repente, puede pasar que de la noche a la mañana los bancos digan, ¿sabes qué? Ese pase a 2 días no te lo renuevo. Dame los pesos. ¿Por qué? Porque los depositantes están pidiendo los pesos. ¿Por qué? Porque quieren comprar dólares. ¿Por qué? Porque ahora se va a poder comprar dólares libremente. Claro, Toto Caputo mira esa escena y dice, no voy a desarmar el control de cambios ahora. Y por eso, otra de las cosas que les dijo a los banqueros es, esta vez no va a haber un desarme de cepo inmediato. De ahí que Demian Reidel, que tenía en su bio de Twitter desarmador de cepos, el sábado de la noche dijo, ¿saben qué? Yo llegué hasta acá, lo mío será para otra etapa. Y ahí es cuando empieza a crujir el esquema económico en torno a Javier Milei. Carlos Rodríguez, que la semana pasada también fue eyectado, de repente, después de unas inaceptables declaraciones homofóbicas que hizo ante Luis Novarecio, empezó a tuitear como un libre pensador. Dijo, como ya no me van a dar más bola y como me pidieron que me calle, ahora tuiteo por las mías. Carlos Rodríguez es un hombre de los que estructuró con Roque Fernández y con Jorge Ávila la Universidad del SEMA, que es el think tank ultraortodoxo dolarizador que persiste desde fines de los 90 hasta ahora. Carlos Rodríguez coincide, por ejemplo, con el Colo Borenstein, Andrés Borenstein, que estaba hablando hace un ratito en un canal de La Competencia, que dice, para mí, las Lebac y las LELIQ no son una bomba. Mirá lo que dice Carlos Rodríguez.
No nos engañemos. El problema no son las LELIQs, son los plazos fijos. Hay mucha gente importante clavada ahí. Hay que conseguir dólares para que salgan. Si entran dólares, estos lo harían por una puerta y se irían por la otra. Y también hay muchos plazos fijos de respaldo del money market en pesos, que es dinero transaccional. Claro, Carlos Rodríguez lo que está diciendo es que si llegan a desarmar las LELIQs de manera muy violenta, se van a afectar los depósitos a plazo fijo, que es lo mismo que advirtió Caputo y por lo cual dieron marcha atrás con la dolarización. Era una promesa nodal, vertebral de la campaña de Javier Milei y aún así la abandonaron en la primera semana. Digo, agrego yo esto como pincelada de opinión, por suerte, porque la dolarización cristalizaría problemas que tenemos y generaría otros nuevos, muy vertiginosamente, muy vertiginosamente. En otra galaxia del universo Milei se mueve Victoria Villarruel. Victoria Villarruel pasó toda la semana pasada recorriendo cuarteles de distintas fuerzas de seguridad y protagonizando escenas como esta, mirá. Esto es en el cuartel general de la Policía Federal. Ahí la está recibiendo el número 2 actual de la Policía Federal, Osvaldo Mato. Y la saludan los futuros jefes de la fuerza, el comisario general Marcelo Rolle y el comisario general Mariano Schiufra. Son escenas de mucha pompa. Ahora van a ver cuando pase, cuando trasponga las puertas del cuartel general, la espera una fanfarria, bueno, que no solo tiene que ver con lo protocolar. Me parece a mí que ahí hay algo más de entusiasmo. Después se da otra escena en la cual Villarruel, bueno, vuelve a ser celebrada con pompas y honores, firma el libro de actas, la saludan todas las autoridades, incluso acaricia a un perrito. Y bueno, la pasean absolutamente por todo el edificio. Claro, es algo que en realidad se dio en simultáneo con un despoder importante de la Dama de Hierro de la Libertad Avanza. Estos dos comisarios, no estos que están viendo en pantalla, que son las actuales autoridades, que según me dijeron pidieron permiso en el Ministerio de Seguridad para toda esta pompa y les dijeron que sí. Bueno, las autoridades nuevas de la Policía Federal no son las que quería Victoria Villarruel. Tampoco las de la Gendarmería, que ahora pueden ver también cómo visitó en el edificio Centinela, en otro alarde de un poder que al parecer por ahora Javier Milei no le concede. Esto ya es en el edificio Centinela, donde también le entregan una placa, la reciben con el máximo honor y entusiasmo también, ahí lo vemos. Bueno, hay una línea que evidentemente se rompió entre Victoria Villarruel y Milei, y ahí entró a terciar Patricia Bullrich. Claro, las autoridades de las fuerzas la conocen mucho mejor a Bullrich que a ella por su reciente paso por el ministerio. Pero además, no cayó bien cerca de Milei el loguito de Victoria Villarruel, el que se cortara sola en un par de entrevistas, el logo que mostramos acá la semana pasada, que estrenó una semana antes de la elección, casi inexplicablemente, la candidata a vice. Bueno, por ahora lo que le dijo Karina Milei, la hermana presidencial, es: vos al Senado a conseguir quórum y apoyo para los proyectos de ley que vamos a mandar el 10 de diciembre.
Pero hay una beta que no ha sido todavía muy explorada, que es el vínculo pecuniario de Villarruel con las Fuerzas Armadas, con las Fuerzas de Seguridad, incluso con algunos jueces y diplomáticos. Es el SMSB, la Sociedad Militar de Seguros de Vida. Allí hay que buscar, me dijeron, el vínculo más indeleble entre esta mujer, que conoce bien a las fuerzas de seguridad, pero que ahora por lo menos no coronó en sus máximas instancias, y esos uniformados. Claro, mientras tanto, se está dando una estampida de precios realmente descomunal. Desde el día 1, después del balotaje, las empresas sintieron que ya no tienen por qué atarse al acuerdo de precios que habían firmado con Sergio Massa. ¿Te acordás que en un momento te dejé de dar la inflación mensual y empecé a mostrar la semanal? Bueno, hoy te voy a mostrar la diaria. Esto que ves acá es el monitoreo de precios diario que hace P por Q, la consultora de Manuel Álvarez Agis. Acá tenés día por día la semana pasada. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. Sí, es así de vertiginoso, porque hay empresas que picaron en punta con aumentos del 35%, como Arcor, por ejemplo, que no lo aceptan revertir. Buscan recomponer el margen perdido con precios justos, que los obligó a comprimir los precios en las grandes superficies, en los supermercados. Dicen, ahora nosotros tenemos que ganar lo mismo que en el chino, y para eso obviamente hay que emparejar el precio con el de las bocas de proximidad. ¿Quién más, además de Arcor? Que además, quiero decir, son las empresas más grandes del país, las empresas que Argentina necesita para desarrollarse y a la vez venderle al mundo productos industriales. Empresas a las que le han ido muy bien recientemente, pero que cuando les va bien es a pesar de las condiciones del país y de las decisiones de los políticos. Cuando les va mal, por culpa de los políticos. A Arcor le viene yendo muy bien. Por ejemplo, es la principal fabricante de cartón de la Argentina. ¿Sabías eso? Sí. La empresa de alimentos ahora produce más cartón que nadie más para sus propios envases. Pero otra empresa, por ejemplo Techint, tuvo este año su máxima producción de tubos sin costura en Tenaris y Derca, tuvo su máxima producción de gas con Tecpetrol después de haber invertido 3.500 millones de dólares, una barbaridad. Tiene 100.000 empleados en todo el mundo, Techint. Y sin embargo, apostó por Milei, lo hizo explícito, consiguió que pusieran a un hombre suyo al frente de YPF y dice que el modelo del populismo estaba ya agotado. Un modelo que, insisto, le ha hecho ganar mucho dinero. Pero respecto de los precios, Techint tiene dolarizado todos los insumos de uso difundido, pero otras grandes compañías muy concentradas, su poder de mercado es muy grande, Bimbo Fargo, por ejemplo, una multinacional mexicana que se compró la panificadora más importante de Argentina, tiene hoy el 90% de las ventas de pan lacteado del país. Mandó, el día después del balotaje, listas con aumentos del 80%. Estamos muy atrasados, dijeron. 80%. Y no las retrotraen, ¿eh? Ya empezó a trasladarse a las góndolas. ¿Quién más? Las gaseosas. Esto es muy interesante. En las gaseosas de primera marca, ustedes saben que hay distintas embotelladoras en el país de la gaseosa ¿cómo decir? De la olita roja. FEMSA, que es la que distribuye en el área metropolitana, aceptó el plan de transición que propuso Massa, aumentar 12% ahora, 12% el 4 de diciembre y después soltar todo el 10%. Las otras, las del interior, que son varias, pero atienden por región básicamente, todas dijeron no, 35% de golpe. Y eso es lo que está pegando en las góndolas en este momento. Hay una pulseada impresionante y hay una disputa en un mercado que se reconfiguró. Porque los supermercados, gracias a los precios justos de Massa, recordarán la sonrisa de Cotto cuando le dijo a Massa, yo le dije que aceptara, bromeaban, ¿no? En ese momento. Bueno, Cotto hizo buen negocio diciéndole a Massa que acepte porque ganó 10 puntos de market share gracias a precios justos. Volvió casi a lo que tenía en la convertibilidad. 47% de las ventas de food y non-food hoy
pasan por el canal grandes superficies. 10 puntos más que hace un año y medio. Pero ¿qué pasa? Los supermercados trabajan con volumen. ¿Qué pasa si pierden de repente ese volumen? Ya hay, por ejemplo, mucha especulación en torno a lo que se va a dejar de consumir con el ajuste. Bueno, en 2002 hubo un laboratorio perfecto de qué pasa cuando la gente se empobrece. Dejan de comprar en los supermercados y los supermercadistas rápidamente echan gente. En 2002, en 3 meses, echaron, me fui a buscar, 7.000 personas. Hoy emplean unas 100.000, 110.000, más o menos, entre las cadenas multinacionales y las locales. La pregunta es por dónde va a pasar la motosierra. Y ahí ya empiezan a trascender algunos datos. Fíjate, esta placa que te voy a mostrar ahora es la que hizo en su resumen semanal la consultora de Álvarez Agis que les citaba recién. Es un resumen de las que les mostré la semana pasada. Acá están, por grandes componentes, los rubros en los que gasta el Estado. El gasto total como proporción del PBI, el gasto social, los subsidios, el gasto operativo, las provincias, las universidades y la obra pública. Fíjate, durante el macrismo se comprime muy fuertemente el gasto como proporción del PBI, del 24 al 18,7. Pero el gasto social apenas se comprime en un punto. Hoy ese gasto social se mantiene. Y lo que hace Agis es suponer qué ajuste hace falta para llegar al equilibrio que dice Milei que va a conseguir en el primer año. Para que haya equilibrio tiene que haber superávit primario, porque esos 3 puntos del PBI se los lleva la deuda. Hoy estamos 2,5 abajo. Por eso el déficit total es de casi 5 puntos. Ahora, para llegar a ese equilibrio con el pago de deuda, ¿qué habría que hacer? Ahí lo tenés. Bajar 3 puntos del PBI, o casi una tercera parte, el gasto social. Esto incluye jubilaciones, incluye programas sociales, incluye la asignación por hijo. Habría que bajar los subsidios de 1,9 a 1, o sea, la mitad. Aumentos de tarifas, ya no solo para los sectores medios y altos, para todos. Habría que bajar el gasto operativo por lo menos en un 10%, con el problema de que ese gasto operativo es mayoritariamente el de las fuerzas de seguridad y armadas. ¿Por qué? Porque los maestros, los médicos, los enfermeros y todo lo demás lo tienen las provincias. Incluso las policías provinciales, que son las más numerosas, están fuera de esta cuenta. ¿Qué más habría que recortar? Bueno, las transferencias a provincias. Esto ya encendió alarmas en los gobernadores electos y en los que reeligieron. Sobre todo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Confiesan por lo bajo los alfiles de Kicillof. Ahora la guerra es para pagar los sueldos y los aguinaldos. ¿Y qué más? La obra pública. La obra pública habría que bajarla por lo menos una tercera parte. Y ahí es donde entra el famoso modelo chileno. ¿Existe el modelo chileno? ¿O es otro eslogan de campaña como la dolarización? Bueno, existe en Chile, existe en otros países, pero financia apenas un cachitito de la obra pública total. Mañana hay un plenario en la Cámara Argentina de la Construcción a puertas cerradas, me contó uno de los contratistas, para evaluar si va en serio o no el guadañazo a la obra pública de Javier Milei. Porque lo que empezaron a concluir los contratistas de la obra pública es que en realidad no hay modelo chileno. Que en realidad simplemente lo que va a pasar es que van a dejar de hacer las obras públicas. ¿Por qué? Porque el modelo chileno se aplica a autopistas, a terminales portuarias, se aplica a aeropuertos, a agua potable, a generación eléctrica. Es el modelo que quiso aplicar Macri a los parques eólicos, que era un modelo en el cual se generaba y después se repagaba esa inversión. Es un modelo que funciona solamente con condiciones muy estables macroeconómicas y que además requiere que todo el tiempo aumenten las tarifas por encima de la inflación. Tiene que haber tarifas primero, o sea, tiene que ser una autopista, un puerto, algo que uno pueda pagar un peaje. No una red de agua potable, no un puente, no un paso bajo nivel. Todo eso Chile lo financia con plata del Estado. Esto es un informe de hoy
del Ministerio de Economía chileno, del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que incluye al gasto en obra pública. Fíjate, composición de la inversión pública por componente: sectorial, o sea, por ministerio; regional, o sea, por provincia; municipal, o sea, por municipio; y de empresas públicas, que es un pedazo el de las empresas públicas, porque en Chile hay una empresa pública muy grande que es Codelco, la empresa del cobre. Bueno, en este plenario que van a hacer mañana los contratistas de la Cámara de la Construcción, van a decidir si siguen echando gente o si renuevan sus votos porque Milei no apriete tanto las gargantas de su negocio. Bueno, de vuelta, es algo que puede llegar a financiar una pequeñísima parte, el esquema de PPP, de participación público-privada, de iniciativa privada. En Chile se usó en cárceles, por ejemplo. En Estados Unidos también. Claro, se genera un incentivo muy extraño a tener más presos, para que el Estado les pague a las cárceles más tarifa para que a su vez se repague la obra inicial. Es algo que no ha funcionado. Y que además funciona solo en países muy estables, que no parece ser el panorama que nos espera de acá, al menos en estos 6 meses muy duros que vaticinó el propio Milei. Hay algunos, sin embargo, que renuevan sus votos por la Argentina, que participaron en el ciclo de privatizaciones de los años 90 y que ahora vuelven a aparecer. Uno de ellos, José Luis Manzano, hoy empresario, titular de Integra Capital y además ex comprador, ahora dueño de Edenor, a Mindlin y compañía. Hoy habló en un evento organizado por Econojournal, confesó que él había apoyado a Massa, cosa que todos sabíamos, pero fíjate lo que dice sobre las privatizaciones al final de este fragmentito. Entonces, no hay que ser paranoico, o sea, es ahí donde hay que empezar. Y sobre eso vertebrar, sí, yo ahí tengo no una preocupación, sino un deseo de que se mantenga un multilateralismo pragmático. ¿Por qué? Porque un multilateralismo pragmático contiene la cuenta corriente con Brasil, contiene los swap con China, entonces eso le da más solidez a la posición del gobierno y con más solidez hay menos inestabilidad. Pero yo de verdad creo que hay razones para ser optimistas. Ok. Vamos a hablar un Así poco que si hay privatizaciones vamos a ir a pelear algunas, no ganarán, porque ahora van a venir todos, pero bueno. Si hay privatizaciones, vamos a ir a buscar alguna. Nos ganarán porque ahora van a venir todos, dice Manzano. Francamente es algo todavía por definirse. De esta transición accidentada, lo que queda claro, queda clarísimo, es que no había un plan prefijado, que no terminaron de negociarse los términos de la alianza de último momento entre Macri y Milei, y que de a ratos el desenvolvimiento de este plan va a parecerse a una comparsa. Va a ir para allá, va a ir para acá, va a sacar a uno, va a poner al otro. Ahora, a no marearse, porque detrás de ese movimiento espasmódico, detrás de esa comparsa, hay un plan. Está la santísima trinidad del neoliberalismo. Un esquema que ya conocemos, porque lo inauguró en su momento José Alfredo Martínez de Hoz, porque lo reeditó con éxito Menem, porque lo quiso reeditar sin éxito Macri, y porque ahora vuelve a la carga. Va a haber muchas medidas de ajuste, va a haber muchos recortes, va a haber muchos cambios, pero lo estructural va a ser esta santísima trinidad: desregulación, apertura y privatización. Un camino que lleva a la primarización de la economía, que lleva a la fuga de capitales también, cosa que vimos con Macri, y que finalmente lleva al endeudamiento, cuyas consecuencias se pagan a lo largo de los años.